El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, la duquesa Sofía, fueron asesinados en Sarajevo, un hecho que, aunque aparentemente menor en ese momento, desató una serie de eventos que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Este asesinato, en apariencia aislado, dejó al descubierto las tensiones subyacentes en Europa, especialmente en los Balcanes, donde las potencias europeas luchaban por la influencia. Sin embargo, no solo las circunstancias políticas contribuyeron a la guerra. Los lazos familiares entre tres monarcas europeos también desempeñaron un papel crucial. Guillermo II de Alemania, Jorge V del Reino Unido y Nicolás II de Rusia, todos nietos de la reina Victoria, compartían una historia familiar compleja que influyó en sus decisiones políticas. Estos tres primos, unidos por la sangre pero separados por políticas diferentes, llevaron a sus respectivos países hacia el conflicto. Un conflicto que cambiaría el curso de la historia europea y mundial. Des Assenassen of Archduke Franz Ferdinand. El 28 de junio de 1914, Sarajevo fue escenario de un acontecimiento que alteraría el curso de la historia, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, la duquesa Sofía. Este acto, llevado a cabo por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbobosnio, fue el detonante inmediato de la Primera Guerra Mundial. Princip, miembro de la organización secreta nacionalista serbia conocida como la Mano Negra, buscaba la liberación de Bosnia y Herzegovina del dominio austrohúngaro y la unificación de los pueblos eslavos del sur en un estado independiente. La Mano Negra, formada en 1911, utilizaba métodos terroristas para promover la liberación de los serbios fuera de Serbia, incluyendo sabotajes, espionaje y asesinatos políticos en el extranjero, especialmente en provincias que Austria-Hungría deseaba anexar. El asesinato ocurrió durante una visita oficial del archiduque a Sarajevo. Tras un fallido intento de atentado con bomba por parte de otro conspirador, Princip tuvo la oportunidad de disparar a quemarropa contra el vehículo del archiduque, hiriéndolo mortalmente junto con su esposa. Este evento desencadenó una serie de reacciones en cadena entre las potencias europeas, que, a través de sus alianzas, llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no solo marcó el inicio de un conflicto global, sino que también evidenció las tensiones políticas y nacionales en los Balcanes, región clave en los antecedentes de la Gran Guerra. The Royal Cousins, Wilhelm II, George V. and Nicholas II. Wilhelm II, Jorge V. y Nicolás II eran más que monarcas de tres grandes potencias, eran primos cercanos, unidos por la sangre de la reina Victoria, pero separados por políticas y visiones muy distintas. Cada uno de ellos gobernó su nación de manera única, y sus personalidades influyeron profundamente en las decisiones que tomaron durante los años previos a la Primera Guerra Mundial. Wilhelm II, nacido el 27 de enero de 1859, asumió el trono alemán a una edad temprana tras la muerte de su padre, Federico III. Desde su infancia, Wilhelm mostró signos de ser un líder conflictivo. Su madre, la princesa Victoria, no pudo evitar que la lesión en su brazo izquierdo durante el parto dejara una marca permanente en su vida, tanto física como emocionalmente. Esto afectó su relación con ella y, de alguna manera, con su reinado. Wilhelm era conocido por su arrogancia, su deseo de poder y por su tendencia a no escuchar a los asesores, lo que llevó a decisiones diplomáticas erráticas, como su ruptura con Otto von Bismarck, el arquitecto de la unificación alemana. Su personalidad altiva y sus gestos grandilocuentes contrastaban con las de sus primos, lo que causaba tensiones dentro de la familia real. Su obsesión por el militarismo y su política exterior agresiva contribuyeron al clima tenso que precedió a la guerra. Por otro lado, Jorge V de Gran Bretaña, nacido en 1865, representaba una figura más conservadora. Si bien no era tan carismático como Wilhelm, su habilidad para mantener la estabilidad dentro del Reino Unido durante los tiempos difíciles no puede ser subestimada. Jorge se mostró como un monarca reacio al cambio y muy tradicionalista, a menudo resistiéndose a las influencias modernas. Este conservadurismo le permitió navegar las complejidades políticas de su reino, aunque su aversión al cambio también le impidió adaptarse rápidamente a las demandas de la nueva era. Jorge tenía dificultades para comprender las dinámicas internacionales, especialmente en lo que respecta a las relaciones con Alemania y Rusia. Su sentido del deber y su lealtad a la corona británica lo hicieron un monarca respetado, pero sus decisiones, influenciadas por su desconexión de la política mundial, contribuyeron al estallido de la guerra. Finalmente, Nicolás II de Rusia, el último zar,
fue sin duda el más desbordado por las circunstancias que le tocó enfrentar. Nacido en 1868, Nicolás accedió al trono tras la muerte inesperada de su padre. A diferencia de Wilhelm y Jorge, Nicolás no estaba preparado para gobernar. Su falta de preparación para los desafíos políticos y sociales de Rusia lo hizo vulnerable a las manipulaciones de su familia y su entorno. Era un hombre de carácter débil, influenciado por su esposa Alexandra y por la figura de Rasputín. A lo largo de su reinado, Rusia sufrió una creciente desestabilización económica y social. Las tensiones internas y las malas decisiones diplomáticas de Nicolás fueron factores claves que lo llevaron a la abdicación durante la Revolución de 1917, marcando el fin de la monarquía en Rusia. A pesar de sus diferencias, estos tres primos compartían un vínculo profundo y su relación se reflejaba en sus decisiones políticas. La reina Victoria había buscado unir a las casas reales de Europa a través de matrimonios estratégicos, pero en lugar de traer la paz, estas alianzas familiares terminaron exacerbando las tensiones entre las grandes potencias. Las personalidades y políticas de Wilhelm, Jorge y Nicolás jugaron un papel fundamental en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, cada uno de ellos, de alguna manera, arrastrando a sus naciones hacia el conflicto. La relación tensa entre Wilhelm II y sus primos fue un reflejo de las divisiones más amplias en Europa. Mientras que Wilhelm se veía a sí mismo como un líder poderoso y la encarnación de la grandeza prusiana, Jorge y Nicolás, aunque unidos por la familia, no compartían sus ambiciones. Esta disparidad en la forma de gobernar y en las visiones del mundo contribuyó a la ruptura de las relaciones entre las potencias europeas y, finalmente, al inicio de la Gran Guerra. Queen Victoria's Strategy to Establish Peace through Royal Marriages. La reina Victoria de Inglaterra fue una figura central en la historia europea, no solo como monarca, sino también por su estrategia de intentar asegurar la paz a través de los matrimonios reales. Su visión de unir a las casas reales europeas mediante enlaces matrimoniales fue una de las tácticas más notorias para fortalecer las alianzas entre los países y, a su vez, evitar los conflictos bélicos que azotaban Europa durante el siglo XIX. Al casarse con sus hijos e hijas en varias de las familias reales europeas, la reina esperaba construir una red de poder que asegurara la estabilidad en su reinado y en el continente. Victoria no solo se centró en la relación directa entre Inglaterra y otras monarquías, sino que, mediante estos matrimonios, buscaba disuadir la creciente ola de republicanismo y socialismo que comenzaba a gestarse en Europa. Esta estrategia también formaba parte de una política a largo plazo destinada a crear una Europa unificada, bajo el dominio de las monarquías, algo que la reina consideraba esencial para la paz y la prosperidad del continente. Entre los matrimonios más significativos estuvo el de su hija, la princesa Victoria, con el príncipe Federico de Prusia, quien más tarde se convertiría en el Kaiser Federico III de Alemania. Además, sus nietos, entre ellos el Kaiser Guillermo II, el zar Nicolás II y el rey Jorge V, jugaron roles cruciales en el desarrollo de los acontecimientos previos a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, estos lazos familiares no tuvieron el efecto pacificador que Victoria había anticipado. A pesar de los esfuerzos matrimoniales, las tensiones entre estos países aumentaron y culminaron en un conflicto de dimensiones globales, la Primera Guerra Mundial. Las alianzas construidas por la reina Victoria, en lugar de evitar la guerra, contribuyeron al alineamiento de los países en bloques opuestos. La presión política, sumada a la rivalidad nacionalista, fue suficiente para que estos vínculos familiares no pudieran frenar los eventos que desencadenaron la guerra. En retrospectiva, aunque los matrimonios entre las casas reales tenían la intención de fortalecer la paz, sus efectos demostraron ser contraproducentes, ya que las relaciones familiares, aunque profundas, no pudieron garantizar la estabilidad en una Europa plagada de tensiones políticas e ideológicas. Este escenario refleja cómo las estrategias de paz, basadas en relaciones personales y alianzas matrimoniales, a menudo chocan con la realidad del poder político y las presiones externas. The Breakdown of Alliances and the Start of World War I. La ruptura de las alianzas políticas entre las grandes potencias europeas fue uno de los factores cruciales que contribuyeron al estallido de la Primera Guerra Mundial. A medida que los imperios se distanciaron unos de otros, las tensiones se intensificaron, alimentadas por un complejo sistema de alianzas militares que garantizaba que un conflicto local pudiera rápidamente transformarse en una guerra a gran escala. La caída de estas alianzas no fue un evento aislado, sino un proceso gradual de desconfianza y competencia, especialmente evidente en la relación entre Alemania y Rusia.
La acción más decisiva en la ruptura de estas alianzas fue la actitud beligerante de Guillermo II, el Kaiser de Alemania. Su impulso por demostrar la supremacía alemana sobre Europa y su desprecio por las diplomacias de otras naciones socavaron las relaciones que su país había cultivado anteriormente, particularmente con Rusia. En 1890, Guillermo II destituyó al canciller Otto von Bismarck, el artífice de la política exterior de Alemania, que había logrado mantener a Rusia y Francia alejados de la cooperación, consolidando la alianza de los tres imperios, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Con la salida de Bismarck, los lazos entre Alemania y Rusia se desmoronaron rápidamente, lo que permitió la formación de nuevas alianzas. Por otro lado, Francia y Rusia, que habían estado enemistados durante mucho tiempo, comenzaron a acercarse, lo que culminó en la creación de la Triple Entente en 1907. Esta alianza, que también incluía al Reino Unido, se presentó como un contrapeso a la creciente amenaza de la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría y más tarde Italia. A medida que las tensiones entre estos bloques se intensificaban, el panorama europeo se volvió cada vez más volátil, y la guerra parecía inevitable. En este contexto de creciente desconfianza, la dinámica de las relaciones internacionales fue crucial. Cada acción y decisión tomada por los líderes de estas naciones, especialmente Guillermo II, Jorge V y Nicolás II, jugó un papel determinante. Las alianzas militares, inicialmente formadas para garantizar la paz y estabilidad en Europa, terminaron siendo uno de los principales catalizadores del conflicto global que se desató con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. La caída de las alianzas, que durante mucho tiempo habían mantenido un frágil equilibrio, mostró cómo los lazos políticos y familiares entre las naciones podían volverse en su contra, conduciendo a una guerra que sacudiría el continente y cambiaría el curso de la historia. Las consecuencias inmediatas de la Primera Guerra Mundial para las familias reales fueron profundas y devastadoras. La reina Victoria, quien había intentado asegurar la paz a través de los matrimonios de sus hijos y nietos, vio cómo su visión de un continente unido bajo monarquía se desmoronaba. La guerra no solo acabó con la vida de muchos de sus descendientes, sino que también marcó el fin de varias dinastías europeas que habían prosperado durante siglos. El zar Nicolás II de Rusia, uno de sus nietos, fue derrocado y ejecutado junto con su familia en 1917, después de ser forzado a abdicar durante la Revolución Rusa. Su primo Guillermo II de Alemania también perdió su trono tras la derrota alemana, exiliándose en los Países Bajos después de abdicar. Por otro lado, Jorge V del Reino Unido, aunque sobrevivió a la guerra, tuvo que enfrentarse a los desafíos de un mundo cambiado, y bajo su reinado, el Reino Unido distanció su imagen de la familia alemana al cambiar su apellido de Hohenzollern a Windsor. La caída de estas monarquías y la desaparición de las casas reales fue un reflejo de los cambios radicales que se produjeron en la estructura política de Europa. La Primera Guerra Mundial no solo alteró las fronteras del continente, sino que también cambió para siempre el papel de las monarquías europeas, que perdieron la mayor parte de su influencia.